Cada familia tiene un hijo de oro y una billetera. Adivina cuál era yo. Mi hermana Bellamy se quedó con la belleza. Los elogios interminables y un pase libre para cada terrible decisión que tomó en su vida. Yo me quedé con las buenas notas. Una estresante carrera en gestión de la cadena de suministro y el claro privilegio de ser la responsable. Que en mi familia era solo una forma educada de decir que yo era el fondo de emergencia. Era una gélida tarde de domingo en febrero. Cena en la extensa finca del tío Gideon. 30 personas sentadas alrededor de una mesa de caoba personalizada que costaba más que el pago inicial de una casa. Las copas de cristal relucían bajo el enorme candelabro. La comida del catering olía rica y pesada. Toda la actuación fue impecable. Yo solo intentaba cenar en paz, contando los minutos hasta poder escapar de vuelta a mi tranquilo apartamento. Entonces, el tío Gideon golpeó su copa con un cuchillo de plata. El sonido tintineante cortó la charla como una sirena. La sala quedó en completo silencio. Gideon se levantó a la cabecera de la mesa. Miró a su alrededor, asegurándose de tener la atención total de todos. Luego me miró directamente a mí. Bellamy está en un pequeño aprieto, anunció, su voz retumbando en los techos abovedados. Tiene un préstamo que necesita ser atendido. $2.800 al mes. Marin. A ti te va bien. Cubrirás los pagos de tu hermana hasta que se recupere. Me quedé helada. Mi tenedor flotaba sobre mi plato. 30 pares de ojos se volvieron hacia mí. No hacia Bellamy, que miraba fijamente su enorme anillo de diamantes sin pagar, negándose a encontrar mi mirada. No hacia mis padres, que de repente encontraron fascinantes sus caras servilletas de lino. Hacia mí. Le pregunté qué tipo de préstamo era, mi voz apenas un susurro en la enorme sala. Gideon no parpadeó. La deuda de su boda. $80.000. La familia ayuda a la familia, Marin. Así es como hacemos las cosas. Sentí el familiar calor de la ira subiendo por mi pecho. Pero esta vez estaba mezclado con una nauseabunda sensación de traición. Mi propia madre se inclinó, su perfume asfixiándome, y susurró, por favor, Marin. No seas egoísta hoy. Esa palabra. ¿Egoísta? Después de todo lo que había hecho. ¿Y si digo que no? Pregunté, mi voz peligrosamente baja. La falsa sonrisa de Gideon desapareció. Sus ojos se volvieron fríos y duros como el pedernal. Si te niegas a pagar la deuda de tu hermana, serás borrada de esta familia. Sal por esa puerta y no te molestes en volver. Miré a las personas que se suponía que me amaban. Estaban intercambiando mi futuro, mi seguridad, mi vida por una fiesta que ya había ocurrido. Dejé mi plato. El estrépito fue fuerte en la sala sin aliento. Entonces estoy fuera. Pero marcharme fue solo el comienzo de este gran desastre. ¿Cómo escaló hasta esta locura? ¿Y qué hice después? Están a punto de descubrirlo. Empujé mi silla hacia atrás. La pesada madera raspó duramente contra el suelo de mármol importado. Un sonido discordante que resonó en el vasto y excesivamente decorado comedor. Nadie se movió. Nadie respiró. La mandíbula de Bellamy literalmente se cayó. Su maquillaje perfecto y caro no podía ocultar la pura conmoción en su rostro. Me miró como si la acabara de abofetear frente a toda la congregación. Durante 25 años, nunca me había oído decir que no. Ni cuando rompió mis juguetes de niña. Ni cuando usó mi ropa en la secundaria sin permiso. Y ciertamente no cuando necesitaba dinero en efectivo como adulta. Marin, siéntate, murmuró mi padre, Thatcher, su voz débil y patética. No me miró. Solo miraba su costilla de primera sin tocar. Estaba sudando. No le faltes el respeto a tu tío en su propia casa. Faltarle el respeto, me reí. Fue un sonido corto y amargo que no tenía humor, solo pura incredulidad.
Se me está pidiendo que pague $2.800 al mes por una boda a la que apenas fui invitada. Una boda en Italia para una recepcionista a tiempo parcial de 25 años. ¿Y me hablas de faltar al respeto? Bellamy finalmente encontró su voz. Era estridente y goteaba con el tipo de derecho que te pone la piel de gallina. Necesitaba una boda hermosa. Marin. La familia de Declan lo esperaba. Ganas tanto dinero jugando con hojas de cálculo todo el día. ¿Por qué tienes que ser tan avariciosa? Es solo dinero. Me volví hacia mi hermana, la hija de oro. La que había insistido en llevar a 2 docenas de personas al lago Como. Alquilar una villa histórica y contratar a un florista de celebridades mientras apenas ganaba el salario mínimo en un spa médico local. Estaba sentada allí con un vestido de diseñador. Usando zapatos que costaban más que mi primer coche, llamándome avariciosa. ¿Cuál es la tasa de interés, Bellamy?, pregunté. Mi tono era plano. Profesional. El mismo tono exacto que usaba al negociar con proveedores difíciles y acorralados. Ella parpadeó, confundida por el repentino cambio a la lógica. ¿Qué? ¿La tasa de interés del préstamo? ¿Cuál es? Se movió incómodamente, cruzando los brazos a la defensiva. No lo sé. 11% creo. Pero el pago mensual es todo lo que importa. Y el tío Gideon dijo que podías pagarlo. 11% sobre $80.000. Mi sangre se heló y luego hirvió. Esto no era solo una mala decisión financiera. Era la ruina financiera. Era una trampa hecha de pura estupidez y arrogancia. Y querían que saltara del acantilado por ella. Que fuera su paracaídas financiero mientras ella seguía cayendo. No voy a pagar ni un céntimo, dije, mirando directamente a Gideon. Ella firmó los papeles. Ella quería el cuento de hadas. Ella puede averiguar cómo pagarlo. El rostro del tío Gideon se tornó de un feo y moteado tono de rojo. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que la gente se apresurara a cumplirlas. Era dueño de una enorme cadena de concesionarios de coches de segunda mano y de una extensa cartera de bienes raíces. Toda su vida se basaba en que la gente se inclinara ante él. En que la gente necesitara su dinero y su aprobación. Te di una orden, Marin, ladró, apuntándome con un dedo grueso como una salchicha. No avergonzarás a esta familia. Pagarás la deuda o serás borrada de esta familia. ¿Entiendes? ¿Borrada? Prefiero ser una extraña para ti que estar en la quiebra por ella, respondí. Me di la vuelta y salí del comedor. No corrí. No salí furiosa en un ataque de lágrimas. Caminé con pasos firmes y medidos, con la columna recta. El silencio detrás de mí era ensordecedor. Llegué al gran vestíbulo. Cogí mi abrigo de lana del ridículo perchero dorado y salí al aire helado de febrero. El frío me golpeó la cara, agudo y limpio. Desbloqueé mi sedán de 6 años, un coche fiable que había pagado hace 3 años, y entré. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por el enorme subidón de adrenalina que bombeaba por mis venas. Arranqué el motor y me alejé de la finca. No miré por el espejo retrovisor. Conduje por las oscuras y sinuosas carreteras del barrio rico. Viendo cómo las enormes e imponentes casas daban paso a calles normales y finalmente a mi modesto complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Me sentía entumecida. Pensarías que perder a toda tu familia en el lapso de 5 minutos dolería más. Pensarías que habría lágrimas o gritos o una sensación de pérdida profunda. Pero mientras aparcaba mi coche y subía a mi unidad del segundo piso, solo sentía una extraña sensación de vacío. Como si un mueble pesado hubiera sido retirado de una habitación, dejando un espacio llamativo, polvoriento y vacío. ¿Realmente me cortarían el contacto por una boda? Sí, lo harían. Porque nunca fui una hija, una hermana o una sobrina para ellos. Fui una utilidad, una máquina que dispensaba dinero en efectivo y resolvía problemas. Y cuando una utilidad deja de funcionar, la tiras y buscas una nueva.
Pero mientras abría mi puerta y entraba en el oscuro y silencioso apartamento, un nuevo pensamiento se deslizó en mi mente. Un pensamiento que hizo que mi corazón se acelerara en mi pecho. ¿Qué más estaban escondiendo? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para obligarme a pagar? No encendí las luces principales cuando entré. No quería el duro resplandor del techo. Simplemente caminé hasta mi pequeña isla de cocina. Lancé mis llaves sobre la encimera de granito y abrí mi portátil. Era un viejo hábito. Cuando las cosas se vuelven caóticas, cuando las emociones se disparan. Cuando el mundo parece girar fuera de control, recurro a la lógica. Recurro a los datos. Abrí Excel. Creé una nueva hoja de cálculo. El brillo azul y blanco de la pantalla iluminó la oscura cocina, proyectando largas sombras contra las paredes. Nombré el archivo Historial Financiero Familiar. Empecé a teclear. Necesitaba verlo. Necesitaba construir mi propio museo personal del dolor para recordarme porque nunca, jamás, podría volver a esa casa. Cada vez que me había tragado mi orgullo. Cada vez que había vaciado mis ahorros para mantener la paz. Cada vez que había puesto mi propia vida en espera para arreglar sus desastres fabricados. Necesitaba poner una cifra concreta a su versión del amor. Primera fila, las facturas médicas de papá. Hace 3 años, Thatcher tuvo un susto de salud. Nada que amenazara su vida. Pero lo suficientemente serio como para requerir una semana en el hospital. Su seguro tenía una brecha masiva porque había elegido el plan más barato disponible para ahorrar dinero para su membresía en el club de golf. Lloró en mi sofá, lágrimas literales corriendo por su rostro, diciéndome que podría perder la casa si el hospital lo enviaba a cobranzas. Le había estado enviando $600 al mes durante 36 meses para saldar esa deuda. Nunca se discutió en las cenas. Simplemente se esperaba. Total, $21.600. Segunda fila, el infame fondo de vacaciones familiares. Karen, mi madre, había decidido hace 2 años que necesitábamos unirnos más como unidad familiar. Abrió una cuenta conjunta para un crucero de lujo por el Caribe. Me hizo sentir culpable durante semanas, diciendo que trabajaba demasiado y me estaba distanciando. Contribuí con $2.000 al año durante 4 años. $8.000. Cuando el viaje finalmente ocurrió. Lo programaron convenientemente durante mi trimestre más ocupado en el trabajo. La única época del año en que sabían que no podía tomar tiempo libre pagado. No pude ir. Fueron de todos modos. Bebieron champán en un balcón en las Bahamas con mi dinero. Publicando fotos en línea mientras yo hacía auditorías de inventario a medianoche. Nunca vi un reembolso. Ni siquiera recibí un recuerdo. Tercera fila, el contrato de arrendamiento roto de Bellamy. Cuando tenía 22 años, decidió que quería vivir en un loft de lujo en el centro. Afirmó que lo necesitaba para manifestar su estilo de vida rico. 6 meses después. Dejó de pagar el alquiler porque quería comprar un bulldog francés de pura raza en su lugar. Para evitar que tuviera un desalojo en su historial permanente, mamá apareció en mi oficina. Sollozando en el vestíbulo, rogándome que interviniera para que Bellamy no se quedara sin hogar. Pagué el alquiler atrasado y la penalización exorbitante para romper el contrato. $5.000 se fueron en una tarde. Solo para que Bellamy no enfrentara una sola consecuencia por sus acciones. Cuarta fila, emergencias varias. Estos fueron los cortes de papel que lentamente me desangraron. El portátil de Bellamy que se perdió en una fiesta. La cirugía dental de emergencia de mamá que quería que la hiciera un especialista en cosmética en lugar de nuestro dentista habitual. Las reparaciones del coche de papá porque se negaba a hacer cambios de aceite regulares. $7.900 en 6 años de constante drenaje financiero de bajo nivel. Resalté la columna. Pulsé el botón de autosuma. El número parpadeó en la parte inferior de la pantalla en negrita negra. $42.500.
Me quedé mirando ese número hasta que mi visión se nubló y los ceros parecieron nadar en la pantalla. $42.500. Eso era el pago inicial de una casa. Era una inversión masiva para la jubilación que podría haber crecido exponencialmente. Era la libertad de dejar un trabajo estresante y viajar durante un año. Y lo había tirado todo a un agujero negro de gente ingrata y con derechos que acababan de desecharme. Como basura porque me negué a darles $80.000 más. ¿Qué había recibido a cambio de $42.500? Unas cuantas tarjetas de cumpleaños baratas compradas en una farmacia. Un montón de pesados viajes de culpa y un asiento de primera fila para ver cómo trataban a mi hermana como a la realeza mientras a mí me trataban como a un cajero automático roto. Cerré el portátil y lo aparté. La pantalla se oscureció, sumiendo de nuevo la cocina en las sombras. El entumecimiento se desvanecía rápidamente, reemplazado por una furia fría y dura. No era una ira ardiente y explosiva que te hace querer romper platos y gritar. Era silenciosa. Era calculada. Era la aterradora ira de alguien que acababa de despertar de un desastre muy largo y muy caro. Mi teléfono vibró en la encimera. La pantalla se iluminó en la oscuridad, vibrando agresivamente contra el granito. 16 llamadas perdidas. Lo cogí. 8 llamadas de mamá. 5 de papá. 3 de Bellamy. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. Era de mamá. Por favor, llama. Necesitamos hablar de lo que pasó. Entendiste mal al tío Gideon. Por favor. No arruines a la familia por esto. Entendí mal. Claro. Otro zumbido de papá. Marin. Estás separando a esta familia. Gideon está furioso. Bellamy está llorando a mares en la habitación de invitados. Solo discúlpate y podemos elaborar un plan de pago para el préstamo. Podemos distribuirlo en 10 años. Sé razonable. Un plan de pago. Quería que me metiera en un plan de pago de 10 años por una boda a la que ni siquiera quería asistir. Quería que comprometiera una década de mi trabajo por una fiesta. Luego un texto de Bellamy. No puedo creer que me humillaras delante de Declan y el tío Gideon. Eres una hermana terrible. Siempre has estado celosa de mí. Declan está flipando por tu culpa. Arréglalo ahora. No respondí a ninguno de ellos. Ni siquiera escribí una sola letra. Puse el teléfono en silencio y lo coloqué boca abajo en la encimera. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad abajo. Los coches pasaban por la autopista. La gente vivía sus vidas normales, yendo a turnos de noche, volviendo a casa de citas. Completamente inconscientes de que a unas pocas millas de distancia. Una familia acababa de tasar la membresía de una hija en $2.800 al mes. Había sido la callada durante casi 3 décadas. La fiable. La que arreglaba los problemas entre bastidores para que todos los demás pudieran mantener su ilusión de perfección. Pero esta noche, las reglas habían cambiado fundamentalmente. Ya no era la billetera. Fui a mi habitación, me puse el pijama y me metí en la cama. Esperaba dar vueltas toda la noche, atormentada por la culpa, la ansiedad o la tristeza. Esperaba que el condicionamiento de 29 años me mantuviera despierta, preguntándome cómo podría arreglar su desastre. Pero sorprendentemente, me sentía más ligera. El aire en mis pulmones se sentía más limpio. Por primera vez en 6 años. No tenía un desastre financiero inminente sobre mi cabeza que no me pertenecía. Mañana, tendría que enfrentar las consecuencias. Conocía el libro de jugadas de mi familia. No dejarían ir una deuda de $80.000 tan fácilmente. Enviarían a los monos voladores. Intentarían avergonzarme, culparme y forzarme a la sumisión a través del puro agotamiento emocional. Pensaban que era débil. Pensaban que mi silencio era sumisión. Estaban equivocados. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dormí un sueño profundo y sin sueños. Cuando llegó la mañana,
comenzó la verdadera batalla. Y el primer obstáculo estaba justo fuera de mi puerta principal. Armado con una taza de café barata y toda una vida de manipulación. Los golpes comenzaron exactamente a las 6 de la mañana. Me desperté de un salto, mi corazón martilleando ferozmente contra mis costillas. Los golpes eran fuertes, persistentes y totalmente inoportunos. Resonaban en mi silencioso apartamento como el redoble de un tambor. Me quité las sábanas, cogí mi bata gruesa y fui de puntillas al salón. Mis pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera. Me acerqué sigilosamente a la puerta principal y miré por la pequeña mirilla de latón. Era mi padre, Thatcher. Parecía agotado, como un hombre que no había pegado ojo. Sus hombros estaban caídos bajo su abrigo de invierno. Y sostenía una taza de café de papel de una gasolinera barata de la calle. Parecía un hombre que llevaba el peso del mundo. Una figura trágica en busca de refugio. Pero yo sabía más. Conocía el guión. Solo llevaba el peso de la ira del tío Gideon. Y estaba aquí para dejarlo en mi puerta. Marin, sé que estás ahí, gritó, su voz amortiguada por la pesada madera de la puerta. Por favor, abre. Te traje café. Tu madre lloró toda la noche. Se está poniendo enferma. Me quedé perfectamente quieta, conteniendo la respiración. Apoyando la espalda contra la pared junto a la puerta. Si abría esa puerta, sabía exactamente cómo se desarrollaría la siguiente hora. Empezaría con un tono suave e inductor de culpa. Hablaría de la unidad familiar, de cómo solo nos tenemos los unos a los otros en este mundo. Luego giraría lentamente hacia lo estresada que estaba Bellamy. Lo frágil que era su nuevo matrimonio. Cuánta presión les estaba poniendo Gideon y cómo yo era la única lo suficientemente inteligente. Fuerte y rica para arreglarlo. Usaría mi competencia en mi contra para enmascarar su cobardía. Marin, por favor, suplicó Thatcher, golpeando de nuevo, esta vez más suave. Un patético sonido de golpeteo. Solo necesitamos resolver esto juntos. Gideon dice. Si no pagas. Nos cortará a mí y a tu madre las inversiones inmobiliarias. Sabes que dependemos de esos dividendos trimestrales para pagar nuestra hipoteca. No puedes hacernos esto. No puedes dejarnos perder nuestra casa por una discusión tonta. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Ahí estaba. La fea y desnuda verdad. Nunca se trató de la felicidad de Bellamy. Nunca se trató de la unidad familiar. Se trataba de su propia comodidad. Gideon estaba amenazando su fuente de ingresos. Y en lugar de enfrentarse al hombre que tenía su sustento como rehén, habían cruzado la ciudad al amanecer para sacarme el dinero a mí. No toqué el pomo de la puerta. No hice ni un solo ruido. Me quedé de mi lado de la puerta, sirviendo como barrera física. Separándome de la toxicidad que había definido toda mi vida. Dejaré el café aquí junto al felpudo, suspiró finalmente. Su voz cargada de una decepción dramática y calculada. Llama a tu madre hoy, por favor, Marin. Está muy preocupada por ti. Observé por la mirilla cómo se daba la vuelta y se arrastraba por el pasillo. Un soldado derrotado retirándose de una batalla perdida. Esperé hasta oír el clic de la pesada puerta de la escalera antes de exhalar finalmente. El silencio en el apartamento volvió a precipitarse, denso y reconfortante. Se sintió victorioso. Había ganado la primera batalla del día. Entré en la cocina y puse en marcha mi propia cafetera. El rico olor a granos tostados llenó el aire, llevándose la tensión persistente. Mientras se hacía, cogí mi teléfono. La pantalla estaba inundada de notificaciones. El chat grupal de la familia, un caótico espacio digital que normalmente mantenía en silencio. Estaba en llamas, con más de 90 mensajes no leídos. Ignoré el chat grupal y abrí un mensaje privado de mi primo Callahan. Callahan era la única persona en la familia extendida que observaba la locura sin participar en ella. Era un ingeniero de software, profundamente cínico, muy observador.
Y no le agradaba a Gideon tanto como a mí, aunque lo disimulaba mejor. Buenos días, rebelde, decía su texto. He oído que lanzaste una bomba en la cena de anoche. ¿Leyenda? Las consecuencias son espectaculares, le respondí, apoyándome en la encimera. Gideon intentó obligarme a pagar la deuda de boda de $80.000 de Bellamy. Me dio un ultimátum. ¿Me fui? Callahan respondió casi al instante. Oh. Lo sé. El chat grupal es un caos absoluto ahora mismo. Gideon te ha declarado oficialmente cortada de la familia. Sus palabras exactas fueron, excomulgada. Les dijo a todos que cualquiera que te hable, te envíe un mensaje o incluso te mire de reojo será cortado de los fondos familiares también. Tomé un sorbo de mi café recién hecho. Entonces, ¿por qué me estás escribiendo desde el otro lado? Porque uso una VPN, gano mi propio dinero y no necesito su dinero, bromeó Callahan. Pero en serio, Marin. Tienes que cuidarte la espalda hoy. Las cosas se están descontrolando más rápido de lo que crees. Bellamy está teniendo un colapso total en su casa. Que se derrita, respondí fríamente. Ella se buscó su propia cama. No, no lo entiendes. El siguiente mensaje de Callahan llegó con una sensación de pánico urgente. Declan está amenazando con una anulación. Dejé de beber mi café. ¿Declan? ¿El flamante y perfecto marido de club de campo de Bellamy? ¿Qué? ¿Por qué? Respondí, mis dedos volando sobre las teclas. Callahan empezó a escribir. Los 3 puntos pulsaron en la pantalla durante mucho tiempo. Finalmente, apareció un enorme bloque de texto. La familia de Declan no es tan rica como Bellamy pensaba. Se negaron a pagar la boda de destino. Bellamy le dijo a Declan que no se preocupara. Que su hermana rica y exitosa, esa eres tú, por cierto, había aceptado cubrir toda la boda italiana como un enorme regalo de bodas. Le mintió. Marin. Le dijo que todo lo pagabas tú. Cuando las facturas del préstamo empezaron a llegar por correo a su apartamento esta semana, Declan perdió la cabeza. Se dio cuenta de que ella había sacado un enorme préstamo de alto interés en secreto y esperaba que la rescataras después del hecho. Ahora que has dicho públicamente que no. Él quiere salir. Dice que fue un grave engaño y se niega a estar atado a su deuda. Me quedé mirando la pantalla brillante, mi sangre enfriándose en mis venas. Ella mintió. Había usado mi nombre, mi reputación profesional y mi promesa inexistente para asegurar un matrimonio construido enteramente sobre una montaña de deudas de alto interés. Me había tomado como rehén en su propio cuento de hadas ilusorio sin siquiera darme la cortesía de una advertencia. Y Gideon y mis padres lo sabían. Todos lo sabían antes de la cena. Por eso Gideon me había emboscado con tanta agresividad. Estaban tratando de obligarme a pagar para salvar el matrimonio de Bellamy antes de que Declan se fue. Mi teléfono volvió a vibrar. Callahan, está desesperada. Marin. Como un animal acorralado. Va a intentar arruinarte para salvar las apariencias con Declan y su familia. Ten cuidado. Dejé el teléfono sobre la encimera de granito. La ira que sentí la noche anterior no era nada comparada con la indignación fría y calculada que me invadía ahora. Bellamy había explotado mi identidad. Me había convertido en un peón en su patético intento de jugar a ser una esposa rica. Necesitaba protegerme inmediatamente. Necesitaba un profesional. Y necesitaba saber exactamente cuán profunda era esta podredumbre financiera en el árbol genealógico. Porque si Bellamy había sacado un préstamo de $80.000 con un salario de recepcionista a tiempo parcial, alguien tenía que haberlo aprobado. Y los bancos no entregan ese tipo de dinero sin una garantía sólida. Cogí mi abrigo y mis llaves. Era hora de hacer una llamada a alguien que no jugaba según las reglas de la familia Thorne. Bellamy me había tomado por sorpresa, pero olvidó un detalle crucial sobre a qué me dedico. Yo era la que controlaba la cadena de suministro.
Y estaba a punto de cortar el suministro permanentemente. A las 10:00 de esa mañana. Estaba sentada en una elegante oficina con paredes de cristal en el distrito financiero del centro. Al otro lado del enorme escritorio de roble se sentaba Sloan. Era una potencia. Una brillante abogada corporativa y asesora financiera que había ayudado a mi empresa a navegar una fusión muy disputada el año pasado. A Sloan no le importaban los sentimientos, el drama familiar o las lágrimas. Le importaban los contratos, la influencia, los datos y ganar. Entonces, dijo Sloan, juntando las manos sobre su impecable escritorio. Llevaba un elegante traje azul marino, el pelo recogido en un moño severo. Y me miraba con penetrantes ojos oscuros. Déjame asegurarme de que lo he entendido bien. Tu hermana de 25 años sacó un préstamo personal sin garantía de $80.000 para una boda de lujo. Le mintió a su marido al respecto. Y ahora tu tío está tratando de presionarte para que lo pagues para salvar el matrimonio. Exactamente, dije, mi voz firme, aunque mis manos estaban apretadas en mi regazo. Me han cortado el contacto, lo cual está bien. No quiero su dinero, su compañía ni su presencia en mi vida. Pero Bellamy usó mi nombre como garantía verbal para su marido. Le dijo que yo pagaba la cuenta. Necesito asegurarme de que mi crédito esté bien bloqueado. Y necesito saber si pueden venir a por mí legalmente por algo. ¿Puede Declan demandarme por una promesa que nunca hice? Sloan agitó una mano con desdén, una risa seca y aguda escapándose de ella. ¿Legalmente? Absolutamente no, a menos que firmaras un documento legalmente vinculante. No tienen ningún derecho sobre tus activos o tus ingresos. Una promesa verbal que tu hermana le hizo a su marido a tus espaldas es un rumor y completamente irrelevante para ti. Te ayudaré a bloquear tu crédito ahora mismo solo para estar a salvo de cualquier intento de usurpación de identidad. Pero legalmente estás limpia. Se volvió hacia su configuración de múltiples monitores y tecleó rápidamente. Pero Marin, algo no cuadra aquí. Las matemáticas están mal. ¿A qué te refieres? Pregunté, inclinándome hacia adelante, la silla de cuero crujiendo ligeramente. Una recepcionista a tiempo parcial de 25 años en un spa médico no consigue la aprobación para un préstamo sin garantía de $80.000. Ni siquiera a una tasa de interés tan alta del 11%. Su relación deuda-ingresos sería astronómica. Es un rechazo informático instantáneo. Ningún banco en la Tierra tocaría eso. A menos que... Sloan hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose ante la pantalla brillante. A menos que tuviera un CEO firmante con activos masivos y verificables. Mi respiración se cortó. ¿Un CEO firmante? Mis padres no tienen ese tipo de dinero, dije lentamente. Uniendo las piezas del rompecabezas. Dependen de los dividendos trimestrales de la empresa de mi tío solo para pagar su hipoteca. Entonces tiene que ser el tío, dijo Sloan con decisión. ¿Cuál es su nombre legal exacto? Gideon. Gideon Thorne. Es dueño de Thorne Autosales. Una cadena de concesionarios de coches de segunda mano. Y un montón de bienes raíces comerciales por la ciudad. Los dedos de Sloan volaron sobre el teclado. Tenía acceso a registros financieros públicos de primera calidad. Archivos de empresas y bases de datos de crédito que yo nunca podría navegar por mi cuenta. La habitación estaba en silencio, excepto por el rápido tecleo de las teclas. Observé su rostro. Por un momento, pareció perpleja, su ceño fruncido. Luego su expresión cambió a algo parecido a una diversión estratégica. Oh, Marin, murmuró Sloan, una sonrisa afilada formándose en sus labios. Esto es fascinante. Esto lo cambia todo. ¿Qué encontraste?, pregunté, mi pulso acelerándose. Sloan giró uno de sus monitores para que pudiera verlo. Era un lío caótico de archivos de empresas. Avisos de gravámenes y calificaciones de crédito comercial. Parecía un idioma extranjero para mí. ¿Tu tío Gideon? Sloan señaló un documento específico con un icono de bandera roja brillante al lado con su bolígrafo. Está perdiendo dinero a espuertas.
Sus concesionarios de automóviles sufrieron un golpe masivo en los últimos 2 años debido a la escasez de inventario global. Se ha sobreextendido en 2 grandes desarrollos inmobiliarios comerciales que actualmente están estancados debido a problemas de permisos. Su liquidez es peligrosamente baja. Está muy apalancado. Debe millones. Me quedé mirando la pantalla tratando de procesar la enorme escala de la información. Gideon está en la quiebra. No en la quiebra. Pobre de efectivo, corrigió Sloan, tocando la pantalla. Tiene activos físicos, sí. Pero están inmovilizados y su crédito comercial se balancea en el filo de una navaja. Ahora. Mira esto. Sacó otra pantalla que mostraba estructuras de préstamos. Si CEO firmó un préstamo de alto interés de $80.000 para tu hermana y ella incumple. Lo cual hará absolutamente porque no puede permitirse $2.800 al mes. Ese incumplimiento golpea su crédito personal directamente. Las piezas encajaron con un clic increíblemente claro en mi cerebro. Si su crédito personal se desploma, susurré, la enorme revelación cayendo sobre mí. Sus prestamistas comerciales harán una comprobación. Verán el riesgo y exigirán el pago de sus préstamos de construcción. Bingo, dijo Sloan, reclinándose en su pesada silla de cuero, luciendo increíblemente complacida. Si Benjamin cumple, el banco va tras Gideon. Si el crédito de Gideon sufre un golpe, sus prestamistas comerciales entrarán en pánico. Pueden exigir el reembolso inmediato. Podría perder sus concesionarios. Podría perder sus propiedades. El hombre está sentado sobre un frágil castillo de naipes. Y Bellamy acaba de prenderle fuego a los cimientos para pagar unas flores en Italia. Sentí una vertiginosa oleada de pura claridad. La cena, el ultimátum agresivo, la amenaza de cortar los dividendos de mis padres. Nunca se trató del orgullo familiar. Nunca se trató de salvar el matrimonio de Bellamy con Declan. Era pánico. Puro terror desesperado. Gideon había CEO firmado el préstamo para jugar al gran patriarca rico. Asumiendo que Bellamy lo resolvería o que la familia aparentemente rica de Declan finalmente pagaría la cuenta. Cuando las facturas llegaron y Declan se negó a pagar un céntimo, Gideon se dio cuenta de que estaba atrapado. No podía pagar las cuotas mensuales él mismo sin exponer su propia crisis de flujo de efectivo al resto de la familia. Así que, me acorraló. Intentó intimidarme para que salvara su imperio, enmascarándolo como un deber familiar moral. No era un líder dando órdenes desde un trono. Era un hombre ahogándose tratando de usarme como una balsa. Dispuesto a hundirme solo para mantener la cabeza fuera del agua. Entonces, dijo Sloan, sus ojos brillando de anticipación. ¿Qué quieres hacer? ¿Marin? Podemos enviar un aviso legal ahora mismo para asegurarnos de que dejen de contactarte a ti y a tu empleador. O podemos sentarnos y simplemente dejar que se ahoguen en su propio desastre. Miré los documentos en la pantalla. $42.500. Eso es lo que ya me habían quitado a lo largo de los años. Y querían desangrarme para salvar a una mentirosa y a un gran engaño. Redacta el documento legal, dije, mi voz fría, dura y resuelta. Pero guárdalo por unos días. No lo envíes todavía. Quiero ver cuál es su próximo movimiento. Desesperado. Sloan asintió, claramente impresionada por la estrategia. Jugada inteligente. Deja que cometan un error. Dal suficiente cuerda y se enredarán solos. Salí de la oficina de Sloan sintiendo que tenía todas las cartas. La dinámica de poder había cambiado completa y fundamentalmente. Pensaban que habían expulsado al eslabón débil de la familia. Pensaban que me habían castigado. No se dieron cuenta de que acababan de cortar lazos con la única persona que podría haberlos salvado. De la ruina financiera total. Ya no tenía miedo. Estaba lista para lo que viniera después. Pero mientras conducía de regreso a mi apartamento, navegando por el tráfico de la ciudad al mediodía, mi teléfono vibró con una notificación urgente. Era otro texto de Callahan. Mira Instagram ahora.
Bellamy acaba de armar un gran drama. Me detuve a un lado de la carretera, puse el coche en punto muerto y abrí la aplicación. Estaba preparada para muchas cosas. Pero no estaba preparada para la absoluta obra maestra de manipulación pública que mi hermana acababa de desatar en Internet. Toqué el perfil de Bellamy. Acababa de publicar un vídeo de 3 minutos en su feed. La miniatura la mostraba sentada en el suelo de su caro apartamento, vistiendo un suéter gris simple y holgado que la hacía parecer frágil. Su maquillaje estaba perfectamente corrido para parecer que había estado llorando durante horas, aunque sus pestañas todavía se veían impecables. La iluminación era dramática, proyectando sombras suaves y trágicas sobre su rostro manchado de lágrimas. Parecía pequeña, vulnerable, completamente desconsolada. Le di al play, el volumen llenando la silenciosa cabina de mi coche. Hola a todos, comenzó Bellamy, su voz temblando perfectamente. Se secó una única y cuidadosamente orquestada lágrima de la mejilla. No quería traer un problema familiar privado a Internet. Pero no tengo a dónde más ir. Estoy completamente triste en este momento. Tomó un respiro tembloroso, mirando directamente a la lente de la cámara con ojos grandes. Como muchos de ustedes saben, me casé el mes pasado. Se suponía que sería el momento más feliz de mi vida. Un verdadero cuento de hadas. Pero mi hermana mayor, Marin, me hizo una promesa. Una gran promesa de ayudarme con los gastos de la boda. Ella es muy exitosa e insistió en darnos la boda de nuestros sueños. Así que, basándome estrictamente en su palabra, firmé algunos contratos para que sucediera. Apreté la mandíbula. La mentira era tan suave, tan practicada. Era sorprendente lo fácilmente que convertía la realidad en ficción. Pero ayer, continuó Bellamy, su voz quebrándose con emoción. Me abandonó por completo. Se echó atrás en todo. Se rió en mi cara en una cena familiar y me dijo que estaba sola, debido a sus promesas rotas. Ahora estoy llena de deudas que nunca, jamás, habría asumido por mi cuenta. Mi nuevo esposo está muy afectado. Nuestro matrimonio se está desmoronando antes de que siquiera comience. Simplemente no entiendo cómo alguien que comparte mi sangre puede ser tan fría. El vídeo terminó con ella enterrando la cara entre las manos, sus hombros temblando mientras sollozaba. Miré el contador de vistas, 25.000 vistas. Llevaba menos de una hora publicado. Me desplacé hacia la sección de comentarios. Era una locura absoluta. Oh, Dios mío, tu hermana es lo peor. Lo siento mucho. ¿Quién le hace eso a su propia familia? Tan mala. Sácala de tu vida. Busca asesoría legal. Te mereces algo mejor, Bellamy. Ella necesita pagar. Pensando en ti y en Declan. Tu hermana suena como una persona terrible. Lo había hecho. Se había pintado a sí misma como la víctima definitiva y a mí como la villana rica, avariciosa y manipuladora. Estaba usando la simpatía pública para presionarme. Esperando que la vergüenza social y el aluvión de críticas de extraños me obligaran a abrir mi billetera y pagar los $2.800 al mes solo para detener la reacción. Pensó que me quebraría bajo la presión de la opinión pública. Me senté en mi coche mirando la pantalla, escuchando el tráfico pasar afuera. Una parte de mí quería grabar mi propio vídeo para contar la verdad a la cámara sobre la tasa de interés del 11%. Sobre las finanzas de Gideon, sobre los $42.500 que ya me habían sacado en los últimos 6 años. Pero soy una gerente de la cadena de suministro. Gestiono la logística. No reacciono al caos. Lo organizo. Responder a su vídeo solo le daría más participación. Lo convertiría en una discusión pública, y ella prosperaba en ese tipo de situaciones. Sería simplemente un caso de palabra contra palabra. Tomé una captura de pantalla del vídeo. Tomé capturas de pantalla de los comentarios principales, los más severos que pedían que pagara. Los guardé todos en una nueva carpeta en mi teléfono. Nombre del archivo, evidencia.
Justo cuando estaba a punto de poner el coche en marcha y dirigirme a casa. Apareció una nueva notificación en la parte superior de mi pantalla. Una solicitud de mensaje directo en Instagram. El nombre era Lachlan. Reconocí el nombre de inmediato. Lachlan era un fotógrafo freelance con sede en la ciudad. Él fue a quien Bellamy había llevado hasta Italia para fotografiar la boda. Era increíblemente talentoso, y por lo que entendí, bastante costoso. Abrí el mensaje, mi corazón dio un vuelco. Hola Marin. Sé que solo nos conocimos brevemente en la cena de ensayo. Acabo de ver el vídeo de Bellamy en mi feed. Y pensé que deberías saber algo. No me han pagado ni un céntimo por las fotos de la boda. Cuando la amenacé con llevarla a un tribunal de reclamos menores la semana pasada, entró en pánico y accidentalmente me reenvió una cadena de correos electrónicos que tenía con su agente de viajes y un comprador personal. Estaba tratando de demostrar que estaba liquidando activos para pagarme. Contuve la respiración y leí la siguiente parte. Mis ojos escaneando las palabras 2 veces para asegurarme de que no estaba imaginándolo. No usó el dinero del préstamo para pagar a los proveedores de la boda. Marin. Todavía le debe al florista, al catering, al lugar y a mí. Usó $20.000 de ese préstamo bancario para comprar 2 bolsos Chanel Vintage y mejorar su luna de miel en Santorini a una suite presidencial privada con piscina. Tengo todos los recibos. ¿Los quieres? Una sonrisa fría y calculada se extendió por mi rostro. Bellamy no solo había sido descuidada. Había sido avariciosa. Tomó un préstamo de $80.000, dejó que Gideon Loceo firmara. Le mintió a su marido sobre que yo lo pagaba. Y luego gastó $20.000 en bolsos de lujo y vacaciones en lugar de pagar los costos reales de la boda. No era una víctima ahogada en un malentendido. Era una mentirosa viviendo una mentira. Usando dinero ajeno para financiar un estilo de vida que nunca podría permitirse. Envíame todo, Lachlan, le respondí, mis pulgares volando. Cada recibo, cada correo electrónico, cada captura de pantalla que tengas. Envíalo ahora mismo. 2 minutos después, un gran archivo zip llegó a mi bandeja de entrada. Lo abrí allí mismo, en el asiento del conductor. Allí estaba, muy claro. Recibos de Chanel, facturas de un tour en yate privado en Grecia. Correos electrónicos muy serios del gerente de la villa italiana exigiendo el pago final bajo advertencia de acciones legales. Me había expuesto en Internet, esperando avergonzarme para que me sometiera. Pero no tenía idea del tipo de evidencia contundente que acababa de entregarme. Reenvié todo el archivo zip directamente a Sloan. Cambio de planes, le escribí a mi abogada. Prepara el documento inmediatamente y prepárate para adjuntar algunas pruebas. Es hora de exponer. ¿Todo esto? Puse el coche en marcha y salí a la carretera principal. El sol brillaba intensamente. La radio tocaba una canción suave y alegre. Había perdido una familia, sí, pero mirando la evidencia en mi teléfono, me di cuenta de que no había perdido nada de valor. Había perdido un grupo de personas interesadas. Querían usar la humillación pública y la presión financiera para quebrarme. Pero olvidaron que yo soy la que calcula los riesgos. Soy la que rastrea los datos, y los datos estaban a punto de mostrar la verdad. El primer movimiento en cualquier conflicto es siempre el más notorio. Para mi familia, ese movimiento llegó dentro de un sobre blanco y nítido legalizado. Entregado por un notificador judicial directamente a la recepción del lujoso spa médico donde trabajaba Bellamy. Me senté en la oficina de Sloan a la mañana siguiente, viéndola revisar el borrador final de la orden. Había trabajado hasta altas horas de la noche compilando cada uno de los recibos que Lachlan, el fotógrafo, me había enviado. Las facturas de los bolsos Chanel Vintage. Las confirmaciones de reserva de la suite presidencial en Santorini. Los serios correos electrónicos del gerente de la villa italiana exigiendo su dinero. Sloan los adjuntó todos como pruebas. La carta en sí era una obra maestra legal. Exigía formalmente que Bellamy cesara toda afirmación falsa.
eliminara inmediatamente el vídeo engañoso y se retractara de sus declaraciones. O se enfrentaría a severas acciones legales y consecuencias financieras. Pero el verdadero detalle fue el método de entrega. No lo enviamos por correo a su casa. Hicimos que se lo entregaran en su lugar de trabajo un ajetreado viernes por la tarde. El notificador acaba de enviar un mensaje, dijo Sloan, mirando su teléfono con una sonrisa de satisfacción. Paquete entregado. Aparentemente. La recepcionista que trabajaba en el mostrador con Bellamy lo abrió por error, pensando que era un contrato de proveedor. Toda la oficina principal vio los recibos de Chanel antes de que Bellamy pudiera arrebatárselo. Me recliné en mi silla, sintiendo una fría oleada de satisfacción. Bellamy quería hacerse la víctima en Internet ante miles de extraños. Ahora, las personas a las que realmente tenía que enfrentarse todos los días. Sus compañeros de trabajo, su gerente. Las personas a las que intentaba impresionar desesperadamente, sabían la verdad. Sabían que no era una novia trágica abandonada por una hermana insensible. Sabían que era una mentirosa que usaba dinero ajeno para comprar bolsos de diseñador mientras evadía a los proveedores de su boda. Pero no había terminado. El documento legal era solo el comienzo. Ahora era el momento de dirigirse a los verdaderos problemas financieros. Mientras Sloan presentaba la documentación, saqué mi portátil e inicié sesión en mi portal bancario. Durante 4 años, había estado pagando el plan de telefonía móvil de toda la familia. 5 líneas con datos ilimitados. Comenzó cuando obtuve mi primer ascenso. Y papá me convenció de que era una gran manera de retribuir. Justo debajo de ese cargo recurrente estaba la tarjeta de crédito de emergencia conjunta. Había configurado esa tarjeta con un límite de $5.000 explícitamente para emergencias médicas o reparaciones repentinas del coche para mis padres. Pero en los últimos meses, los cargos se habían transformado en comestibles de lujo. Tratamientos de spa para mamá y gastos para los fines de semana de golf de papá. Había estado demasiado agotada para luchar contra ellos. Ya no más. Con 3 clics, cancelé el plan de telefonía familiar. Las pantallas se volvieron grises. El servicio se terminó al instante. Luego me moví al portal de la tarjeta de crédito. Informé que la tarjeta estaba permanentemente cerrada debido a un abuso de confianza. La cuenta desapareció de mi panel de control. Cerré mi portátil. Fue tan fácil. Solo unos pocos clics y el cordón umbilical financiero se cortó para siempre. Tardó exactamente 45 minutos para que las consecuencias me alcanzaran. Mi teléfono personal, que estaba en un plan privado separado, comenzó a sonar. Era un número de teléfono fijo de una tienda por departamentos de alta gama en el centro. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, dije suavemente. Marin. Era mi madre, Karen. Su voz era estridente, resonando ligeramente, rodeada por el ruido ambiental de una tienda minorista. Sonaba muy alterada. Marin. Gracias a Dios. Mi teléfono móvil solo dice, sin servicio. Tuve que pedirle a la cajera que usara el teléfono de la tienda. Algo está mal con la tarjeta de crédito de emergencia. Acaba de ser rechazada en la caja. La cajera la intentó 3 veces. Es tan vergonzoso. La gente me está mirando. Necesitas llamar al banco y levantar la alerta de seguridad ahora mismo. La imaginé de pie en el mostrador de mármol de la tienda por departamentos, con una pila de cosméticos caros y bufandas de seda frente a ella, deteniendo una fila de compradores adinerados. Hace una semana, me habría asustado. Disculpado y transferido fondos inmediatamente para salvarla de la incomodidad. Hoy, simplemente miré por la ventana de la oficina de Sloan el horizonte de la ciudad. No hay alerta de seguridad, mamá, dije, mi voz inquietantemente tranquila. ¿Cerré la cuenta? Silencio sepulcral al otro lado. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. ¿Tú? ¿Tú qué? Marin. ¿De qué estás hablando?
Tengo un saldo de $300 aquí. ¿Cómo se supone que voy a pagar esto? Supongo que tendrás que devolverlo, respondí. O llama al tío Gideon. Como él es el cabeza de familia ahora, puede financiar tus compras. Marin, por favor, detén esta actitud, exclamó Karen, su tono cambiando de alterado a enojado. Somos tus padres. No puedes simplemente cortarnos la tarjeta y nuestros teléfonos sin avisar. Necesitamos esas cosas. ¿Necesitas bufandas de seda?, pregunté. Estás siendo increíblemente dura, espetó, abandonando por completo el acto. Primero expones a Bellamy y ahora nos estás castigando ¿por qué? ¿Dinero? Tienes de sobra. La pura audacia era impresionante. Realmente creían que mi dinero era su dinero. Te sentaste en esa mesa y viste a Gideon decir que me echaría de la familia si no pagaba $80.000 por las decisiones de Bellamy. Dije, mi voz endureciéndose. Literalmente me dijiste que no fuera egoísta, mientras intentaban comprometer mi futuro financiero. Gideon me dijo que estaba fuera de esta familia. Él puso las reglas. Mamá. Yo solo las estoy siguiendo. Marin, tuvimos que ponernos de su lado. Sabes que necesitamos sus dividendos inmobiliarios. Y ahora pueden vivir de ellos porque no van a recibir nada más de mí. Marin, espera. Los extraños no pagan facturas, mamá, dije. Colgué. Bloqueé el número de la tienda por departamentos. Bloqueé su número de teléfono móvil. Bloqueé a papá. Bloqueé a Bellamy. Bloqueé a Gideon. Sentí que Sloan me observaba desde el otro lado del escritorio. Estaba apoyada en sus codos, con una sonrisa de aprobación en su rostro. ¿Ruptura limpia?, preguntó. Ruptura limpia, confirmé, guardando mi teléfono en el bolsillo. Bien, dijo Sloan, levantándose y alisándose la chaqueta. Porque eso fue solo el principio. Lo que viene a continuación va a sacudir toda su estructura. Salí de su oficina sintiéndome mucho más ligera. Las cargas estaban oficialmente desprendidas. Pero la verdadera situación estaba avanzando. Y estaba programada para caer justo en el regazo del tío Gideon. El fin de semana pasó en un estado de calma surrealista. Por primera vez en mi vida adulta, mi teléfono estaba en silencio. Sin exigencias frenéticas, sin chantajes emocionales, sin crisis. Limpié mi apartamento, salí a correr largas distancias y dormí 9 horas seguidas. Sentí como si me estuviera liberando de un peso que había estado cargando durante décadas. Pero detrás del silencio de mis contactos bloqueados, se desarrollaban los eventos. Y mi primo Callahan me daba el minuto a minuto desde su perspectiva. El lunes por la noche. Estaba sentada en mi sofá comiendo cuando llegó una avalancha de mensajes de texto. ¿Realmente lo hiciste? Cambiaste todo, escribió Callahan. ¿Qué pasó?, pregunté, dejando mi comida. Declan se ha ido. Hizo 2 maletas el sábado por la mañana y se marchó. El abogado de su familia. Envió los papeles de separación esta tarde. Los motivos son engaño financiero y tergiversación. La madre de Declan aparentemente se enteró de lo de los bolsos de Chanel por alguien en el spa médico de Bellamy. Las noticias vuelan rápido cuando entregas papeles legales a una recepcionista. Hablador. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Bellamy había apostado todo su matrimonio a una mentira y las consecuencias finalmente la habían alcanzado. ¿Cómo lo está tomando Bellamy?, pregunté. Está muy alterada. Tuvo que volver a mudarse al sótano de tus padres porque no puede pagar el alquiler de su apartamento sola. Borró todas sus cuentas de redes sociales después de la carta de tu abogada. Pero Marin. Eso no es ni siquiera la mejor parte. El verdadero asunto está sucediendo ahora mismo en casa de tus padres. Me incliné hacia adelante, mis pulgares flotando sobre la pantalla. Cuéntame. Bellamy no pagó su tercer pago consecutivo del préstamo hoy. El periodo de gracia expiró.
Sistema automatizado del banco se activó y envió una advertencia seria de incumplimiento. Pero no. Solo se la enviaron a Bellamy. Se la enviaron al CEO firmante. Gideon. Callahan, cuéntamelo todo, escribí. Gideon apareció en casa de tus padres hace una hora. Pasé por allí porque mamá me pidió que dejara algunas cosas. Y oí las voces desde la entrada. Gideon está muy alterado. El banco le notificó que si los atrasos no se liquidan para el viernes, informarán del incumplimiento a las agencias de crédito. Sus prestamistas comerciales monitorean su crédito diariamente debido a sus préstamos de construcción. Si ese incumplimiento aparece, congelarán sus cuentas comerciales. Estaba sucediendo exactamente como Sloan había predicho. La estructura se estaba derrumbando. Estaba levantando la voz a tu padre, exigiéndole a Thatcher que usara su cuenta de jubilación para pagar los atrasos. Tu padre estaba diciendo que no podía hacerlo por las penalizaciones. Luego Gideon se volvió contra Bellamy, llamándola aprovechada malcriada. Bellamy comenzó a decirle que era culpa de Gideon por hacer promesas que no podía cumplir. Todo el vecindario estaba escuchando. Me quedé mirando la pantalla. El hijo de oro, los padres permisivos y el patriarca controlador. Sin mi dinero y mi silenciosa conformidad. No les quedaba nada más que las consecuencias de sus decisiones. Se estaban culpando unos a otros porque no quedaba nadie para absorber el impacto. ¿Dónde están ahora?, pregunté. Gideon se fue muy molesto. Le dijo a Thatcher que cortaría todos sus dividendos inmobiliarios permanentemente para cubrir la deuda de Bellamy. Tus padres están oficialmente en una situación muy difícil. Te hicieron a un lado para complacerlo y él los dejó sin opciones de todos modos. Callahan tenía razón. Era una situación irónica. Mis padres se habían mantenido al margen mientras Gideon me echaba. Temerosos de perder su preciosa fuente de ingresos. Y al final, la perdieron de todos modos. A causa de las decisiones de Bellamy y la actitud de Gideon. Gracias por las actualizaciones, Callahan, escribí. Cuídate por ahí. Siempre. Disfruta de la paz, Marin. Te la has ganado. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi tranquilo y seguro apartamento. La situación era caótica para ellos, pero yo estaba a salvo. Había trazado mi límite, y me había protegido. Fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Pero justo en ese momento, un golpe seco y autoritario resonó en el apartamento. Me quedé helada. Eran las 9 de la noche. Nadie había llamado desde el vestíbulo. Mi ritmo cardíaco se disparó. ¿Era Gideon? ¿Había descubierto dónde vivía? Estaba lo suficientemente desesperado como para aparecer en mi puerta y exigir el dinero. ¿Físicamente? ¿O era mi padre de nuevo, pidiendo ayuda ahora que sus dividendos se habían ido? Caminé silenciosamente hacia la puerta principal. Pegué el ojo a la mirilla. No era Gideon. No eran mis padres. De pie en el pasillo débilmente iluminado. Agarrando un bolso de cuero gastado y un enorme recipiente de plástico Tupperware. Había una mujer de 83 años. La abuela Opal. Abrí la puerta de par en par. Abuela, jadeé, mirando su pequeña figura. Llevaba su grueso abrigo de lana y un pañuelo de seda atado bajo la barbilla. Me miró, sus ojos oscuros y agudos atravesando mi confusión. No parecía perdida o confundida. Parecía decidida. ¿Vas a dejar a una anciana de pie en un pasillo con corrientes de aire toda la noche, Marin? ¿O vas a invitarme a entrar?, preguntó, su voz ronca pero firme. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Alguien te trajo?, pregunté, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Tomé un vehículo de transporte, dijo con orgullo, entrando en el calor del apartamento. El conductor fue muy educado. Hablamos de sus nietos. Cerré la puerta detrás de ella, todavía sorprendida. La abuela Opal vivía a 1 hora de distancia. Rara vez salía de su casa.
Y la familia siempre la trataba como si estuviera completamente fuera de contacto con la realidad. Le sonreían, le daban palmaditas en la mano e ignoraban todo lo que decía. Entró en mi cocina. Colocó el pesado recipiente de Tupperware en la encimera de granito y se quitó el abrigo. Te traje cerdo estofado y arroz, anunció. Siempre te olvidas de comer cuando estás estresada. Trae unos platos. Me moví automáticamente, cogiendo platos y cubiertos. Abuela, no deberías viajar sola por la noche. ¿Alguien sabe que estás aquí? No les respondo a ellos, dijo bruscamente, sentándose en uno de los taburetes de la barra. Y después de esta noche, tú tampoco. Hice una pausa, sosteniendo un plato en el aire. ¿Qué quieres decir? Opal metió la mano en su gastado bolso de cuero. Pasó por alto los caramelos duros y sacó una gruesa carpeta de manila de tamaño legal. La colocó en la encimera junto al cerdo estofado. Aterrizó con un golpe pesado y autoritario. Tu tío Gideon se cree un líder absoluto, dijo Opal. Sus ojos entrecerrándose con una inteligencia feroz que nunca antes había visto. Piensa que porque habla más fuerte y viste trajes caros. Controla todo. Piensa que solo soy una vieja que no sabe nada. Golpeó un dedo en la carpeta de manila. Olvidó un detalle muy importante. Marin. Olvidó quién es el dueño de la tierra sobre la que está construido su negocio. Me quedé mirando la carpeta. Una gran sorpresa recorrió mi mente. El efecto dominó no había terminado. La pieza más grande estaba a punto de moverse, y una mujer de 83 años era la que la controlaba. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Miré la carpeta de manila que estaba sobre mi encimera de granito. La abuela Opal me observaba. Sus ojos oscuros brillando con una agudeza que destrozaba por completo la ilusión de la anciana indefensa que interpretaba en las reuniones familiares. Siéntate y come, ordenó, empujando el Tupperware hacia mí. Estás pálida. Necesitas comer. Me senté en el taburete frente a ella, sirviendo un poco del cerdo estofado en mi plato. El familiar y rico olor a salsa de soja y anís estrellado llenó el aire, tranquilizándome. Di un bocado. Estaba perfecto. Sabía a infancia, antes de que todo se complicara. Abuela, ¿qué hay en la carpeta?, pregunté suavemente. Opal juntó las manos en su regazo. Gideon es una persona poco astuta. Siempre lo ha sido. Incluso cuando era un niño. Quería parecer importante más de lo que quería trabajar para serlo. Construye cosas sobre bases débiles y espera que nada pase. Se inclinó hacia adelante. Cuando tu abuelo falleció, no le dejó las propiedades comerciales a Gideon. Aunque Gideon le decía a todo el mundo que era el heredero del negocio. Tu abuelo sabía que Gideon era imprudente. Así que puso el terreno comercial principal. El enorme lote de 5 acres justo al lado de la autopista donde se encuentra el concesionario de automóviles principal de Gideon. En un fideicomiso irrevocable. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Un fideicomiso? Sí, asintió Opal. Un fideicomiso que yo controlo como única fiduciaria. Durante 20 años. He dejado que Gideon arriende esa tierra por una cantidad muy baja. $5.000 al mes. Una fracción del valor de mercado. Lo hice porque tu abuelo quería darle la oportunidad de construir algo. Lo hice porque quería paz. Pero la paz no vale el precio de la tranquilidad de mi nieta. Sentí la sorpresa. Conocía el concesionario principal de Gideon. Era su joya de la corona. Albergaba su mayor inventario y sus oficinas corporativas. Era el ancla física de todo su negocio. Y ni siquiera era dueño del suelo sobre el que se asentaba. Vino a mi casa hoy, continuó Opal, su voz endureciéndose. Muy alterado. Exigió que usara mis ahorros personales para pagar la deuda de Bellamy porque el laceo firmó y el banco está advirtiendo sobre su crédito. Dijo que si no le daba el dinero, lo perdería todo. ¿Qué le dijiste?, susurré. Opal sonrió.
Le dije que no podía oírlo por el sonido de la televisión y le pedí que arreglara mi antena. Salió. Muy molesto. Solté una risa corta y sorprendida. Lo había manejado perfectamente. Vi lo que te hicieron en esa cena, Marin, dijo Opal. Su sonrisa desvaneciéndose en una profunda tristeza. Me senté allí y vi a tus padres dejarte de lado para apaciguar a una persona controladora. Vi a Bellamy pavonearse con cosas obtenidas injustamente. Los vi darte un ultimátum. Esperando que cedieras como siempre haces. Extendió la mano y colocó su pequeña mano sobre la mía. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Tú fuiste la única que se mantuvo firme, dijo, sus ojos brillando. Saliste porque finalmente te diste cuenta de tu propio valor. Rompiste el ciclo. Marin. Hiciste lo que yo fui demasiado complaciente para hacer durante 20 años. No eres complaciente, abuela, dije, apretando su mano. Lo permití dándole un alquiler barato y fingiendo no ver su actitud. Pero no más. Retiró la mano y volvió a golpear la carpeta de Manila. Tengo 83 años. Marin. Estoy cansada. No quiero gestionar más el fideicomiso. Fui a mi abogado esta mañana. Redactamos los documentos de transferencia. Documentos de transferencia, repetí, procesando la información. Voy a renunciar como fiduciaria, declaró Opal, su voz sonando con una finalidad absoluta. Y te he nombrado como mi única sucesora. Eres la única en esta familia con capacidad, inteligencia y una brújula moral. La tierra es tuya para gestionarla ahora. La miré, atónita y en silencio. Extendí los dedos y abrí la carpeta. Dentro había gruesos montones de documentos legales en papel grueso, la escritura del fideicomiso. El estudio del terreno, y justo encima, la designación de fiduciario actualizada. Firmada por Opal y notariada hacía apenas unas horas. Mi nombre estaba impreso en negrita en la línea de beneficiario y gestión. Abuela, estos son activos muy importantes en bienes raíces comerciales, tartamudeé. No puedo aceptar esto. No lo estás aceptando. Lo estás administrando, corrigió bruscamente. Si Gideon pone sus manos en esta tierra, la usará para pagar sus deudas y la perderá ante el banco en 6 meses. El esfuerzo de tu abuelo desaparecerá. Eres la gerente de la cadena de suministro. ¿Gestiona esto? Miré los documentos, la realidad asentándose sobre mí. Ya no solo era independiente. Tenía una gran responsabilidad. Hay una cosa más que deberías saber, dijo Opal, un brillo regresando a sus ojos. El contrato de arrendamiento de Gideon sobre la tierra. ¿Qué pasa con él? Era un plazo de 20 años. Expiró el 1 de este mes. Ha estado operando en un periodo de gracia. Mes a mes porque asumió que yo simplemente lo renovaría por otros 20 años a la misma tarifa de $5.000. Las piezas encajaron en mi mente. Gideon se enfrentaba a un gran problema por el préstamo de Bellamy. Sus prestamistas comerciales estaban atentos. Y su activo más valioso, su concesionario principal. Estaba actualmente en un terreno con contrato vencido que no le pertenecía. Y desde esta mañana, yo era quien controlaba ese terreno. Miré a la abuela Opal. Estaba bebiendo un vaso de agua, luciendo satisfecha. Había utilizado toda una vida de ser subestimada a su favor. ¿Qué quieres que haga con él? Pregunté en voz baja. Opal dejó su vaso. Lo que consideres correcto. Marin. Él te dio un ultimátum. Te sugiero que tomes las decisiones necesarias. Pasé las siguientes 2 horas leyendo cada página de los documentos del fideicomiso, asegurándome de entender cada cláusula y cada derecho que ahora poseía. Cuando Opal finalmente se durmió en mi habitación de invitados, saqué mi teléfono. Redacté un correo electrónico rápido y muy específico a Sloan. Adjunté copias escaneadas de la transferencia del fideicomiso y del contrato de arrendamiento. Vencido. Sloan, escribí.
Tenemos un asunto más importante. Revisa estos documentos inmediatamente. Quiero redactar un nuevo contrato de arrendamiento comercial para Thorne Auto Sales. Tarifa de mercado. Sin concesiones. Y quiero entregárselo a Gideon en persona. La respuesta de Sloan llegó 3 minutos después. Estoy despejando mi agenda para mañana. Ponte un buen traje. Vamos a resolver esto. Cerré mi portátil y miré por la ventana. Gideon pensó que podía despojarme de mis recursos y exigir mi apoyo a través de la presión. Estaba a punto de aprender una lección muy dura sobre negocios. Mañana, iba a descubrir cómo funcionan realmente las cosas. La sala de conferencias del bufete de abogados de Sloan proyectaba una imagen muy profesional. Tenía ventanas del suelo al techo con vistas al distrito financiero. Una enorme mesa y pesadas sillas de cuero. Era una sala seria. Y hoy, yo estaba sentada a la cabecera de la mesa. Llevaba un traje desastre de color carbón, el pelo recogido. Proyectando nada más que eficiencia corporativa. Sloan se sentó a mi derecha, organizando una pila de contratos recién impresos con precisión. Exactamente a las 10 de la mañana, la pesada puerta de cristal se abrió. Entró el tío Gideon. No se parecía al hombre seguro que había visto hacía 2 semanas. Parecía un hombre que no había dormido en días. Su rostro estaba gris. Su traje parecía arrugado y sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba un maletín. Había venido a la oficina de Sloan con la impresión de que se reuniría con los abogados que representaban el fideicomiso del abuelo para firmar rápidamente la renovación de su contrato de arrendamiento. Los abogados de Opal habían transferido la comunicación al bufete de Sloan, citando un cambio en la gestión. Gideon no tenía ni idea de la situación. Caminó hacia la mesa, hablando a la recepcionista que estaba detrás de él. No tengo tiempo para demoras. Solo denme los papeles de renovación estándar para que pueda volver a mi negocio. Tengo a los banqueros llamándome constantemente. Giró la cabeza y finalmente miró a las personas sentadas en la mesa. Se detuvo en seco, congelado. La sorpresa era evidente en su rostro. Su mandíbula se movió en silencio por un momento. Marin. Logró decir con voz ahogada. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Gideon, dije suavemente, sin levantarme de mi silla. No lo llamé tío. Había perdido ese título. Por favor, toma asiento. Tenemos muchos papeles que revisar. Gideon miró de mí a Sloan. ¿Es esto algún tipo de castigo por la deuda de la boda de Bellamy? Si es así, habrá problemas. Sloan sonrió de manera profesional. Deslizó el documento de designación de fideicomiso actualizado sobre la mesa. No hay ningún inconveniente, señor Thorne, dijo Sloan, su voz nítida. Desde ayer por la mañana. Opal Thorne ha renunciado oficialmente como fiduciaria administradora. Marin es ahora la única fiduciaria administradora y controladora legal de la tierra que su concesionario principal ocupa actualmente. Gideon se quedó mirando el documento. Lo recogió con manos temblorosas, sus ojos escaneando las firmas, los sellos notariales. La innegable prueba legal. Lo leyó varias veces. Cuando finalmente levantó la vista, la actitud autoritaria había desaparecido, reemplazada por una gran preocupación. Mi madre. Te lo dio a ti. Susurró, sentándose pesadamente en la silla frente a mí. Lo puso bajo mi gestión, corregí rotundamente. Tus finanzas están en una situación crítica. Gideon. CEO firmaste un préstamo riesgoso. Tus prestamistas comerciales están atentos. Y has estado operando con un contrato de arrendamiento vencido. Estás en una posición muy delicada. Tragó saliva, el sudor formándose en su frente. Su actitud había cambiado por completo. Marin, por favor. Soy tu tío. Somos familia. Familia, repetí. Familia no es presionar y sacar dinero para financiar un evento ostentoso.
Te sentaste en una mesa y me dijiste que si no pagaba, me cortarías de la familia. Me incliné hacia adelante, apoyando mis brazos en la mesa. Lo miré directamente. Me dijiste que así funciona el mundo, dije suavemente. Tenías razón. Así que, hablemos de negocios. Sloan deslizó un nuevo documento sobre la mesa. Este es tu nuevo contrato de arrendamiento comercial, dije. Has estado pagando $5.000 al mes durante 20 años. Una tarifa muy por debajo del estándar. Mis tasadores hicieron los cálculos. La tarifa de mercado para esos 5 acres de bienes raíces comerciales es de $20.000 al mes. Gideon suspiró, luciendo impactado. ¿20.000? Marin. Eso es demasiado. El mercado de automóviles está difícil. Ese tipo de alquiler será insostenible para el negocio. Eso es un problema de gestión, Gideon. No es mi problema, respondí, manteniendo una postura firme. Estás siendo muy estricta, exclamó, un destello de su antigua actitud regresando de forma débil. Estoy ajustando un activo comercial a su justo valor de mercado, declaré con calma. Aquí están tus opciones. Opción 1, firmas este contrato de arrendamiento hoy, comprometiéndote a las nuevas condiciones. Opción 2, te niegas. Y Sloan presenta un aviso para desocupar el terreno. Tendrás 30 días para retirar cada pieza de inventario. Y será difícil conseguir un nuevo espacio con un historial crediticio complicado. El silencio en la sala era absoluto. Miró el contrato. Miró a Sloan. Me miró a mí, buscando cualquier rastro de la persona que solía ceder para mantener la paz. No encontró nada más que una profesional firme. Marin, te lo pido, dijo, su voz mostrando preocupación genuina. Si pierdo ese lugar, los prestamistas tomarán medidas. Será muy difícil para mí. Sentí un breve pensamiento sobre el pasado. Pero recordé los $42.500 que había aportado a lo largo de los años. Recordé a mi madre pidiéndome que asumiera cargas injustas. Recordé a Bellamy llamándome avariciosa mientras usaba dinero ajeno. Ya no estaba dispuesta a ceder. Te estoy diciendo las condiciones, Gideon, dije, repitiendo la firmeza que él había usado. ¿Aceptas o debes dejar el lugar? Me miró durante un minuto largo. Se dio cuenta de que no había margen para la presión emocional que solía usar. La situación había cambiado. Con mano temblorosa, Gideon sacó su bolígrafo y firmó el contrato de arrendamiento. Empujó el documento de vuelta sobre la mesa. Se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra más. Parecía llevar un gran peso sobre sus hombros. Me senté en la silenciosa sala de conferencias, mirando la firma en el papel. El asunto estaba resuelto. Salí del edificio una hora después, el aire fresco golpeándome la cara. Dejé esa dinámica atrás en esa oficina. Era hora de enfocarme en construir mi propio camino. Un año después, el olor a pintura fresca y a madera pulida llenaba el aire de mi nuevo salón. Estaba de pie en el centro del espacio, sosteniendo una taza de café. Viendo la luz de la mañana entrar a raudales por los grandes ventanales. Era una hermosa casa adosada en un barrio tranquilo. Di un pago inicial importante, conseguí una excelente tasa de interés y tuve las llaves en mi mano. La compré con los ahorros que logré al dejar de financiar los gastos de otras personas. El dinero del fideicomiso del terreno comercial permaneció en una cuenta segura separada, asegurando que la abuela Opal tuviera la mejor atención médica y comodidad por el resto de su vida. La casa adosada era mi propio logro. Entré en mi nueva cocina. Sin complicaciones, sin presiones familiares. Solo paz. El año había traído cambios. El negocio de Gideon enfrentó serias dificultades. Logró pagar el alquiler de $20.000 durante un tiempo antes de que la presión afectara su flujo de caja. Sus prestamistas comerciales tomaron medidas y tuvo que reducir sus operaciones significativamente para mantener abierta la tienda principal.
Mis padres también tuvieron que adaptarse. Sin los ingresos extra, Thatcher tomó un trabajo como gerente en una ferretería. Karen tuvo que vender varios de sus artículos costosos. Aprendieron que las acciones tienen consecuencias. Y luego estaba Bellamy. Me la encontré un martes por la noche en una tienda de comestibles. Estaba allí comprando productos básicos. Casi no la reconocí. Llevaba ropa de trabajo sencilla. El anillo de diamantes había desaparecido. Parecía cansada, sin la actitud que solía mostrar. Nos miramos en el pasillo. Callahan me había dicho que trabajaba muchas horas para hacer los pagos del préstamo de $80.000. Que había crecido con las penalizaciones. Vivía con nuestros padres. No había más gastos excesivos, solo la responsabilidad de la deuda que había asumido. Marin, dijo, su voz suave. Bellamy. Asentí respetuosamente, pero mantuve la distancia. Sus ojos mostraban arrepentimiento. Lo siento, dijo genuinamente. No había actitud defensiva. Solo una persona reconociendo sus errores en una tienda de comestibles. Mentí. Me aproveché. Y te culpé por mis propias malas decisiones. Pensé que como siempre arreglas las cosas. Simplemente te harías cargo. Compliqué mi propia situación. Miré a mi hermana. Ya no sentía enojo. Solo sentía que era una lástima el tiempo perdido. Tuvo que enfrentar las consecuencias para entender la realidad. Cometiste un error, Bellamy, dije en voz baja. Un error muy costoso. Pero te estás haciendo cargo ahora. Estás aprendiendo. Se secó una lágrima. ¿Crees? ¿Crees que podríamos hablar algún día? Miré su expresión. Te perdono, Bellamy, dije honestamente. Y lo decía en serio. Llevar resentimiento era agotador, y no lo quería en mi vida. Soltó un suspiro, con una pequeña sonrisa. Dio un paso. ¿De verdad? Podríamos tal vez tomar un café. Te perdono, interrumpí suavemente. Pero la confianza se rompió. Y prefiero mantener mi espacio. El perdón es para estar en paz. Pero la cercanía es algo diferente. Ella asintió lentamente, comprendiendo el límite. Las acciones pasadas no se borraban con una simple disculpa. Entiendo, dijo. Me alegro de que te vaya bien, Marin. Te lo mereces. Se dio la vuelta y siguió su camino. La vi irse, sintiendo que un capítulo se cerraba. Acción de Gracias llegó unos meses después. Fue la primera reunión que organicé en mi nueva casa. La mesa del comedor estaba rodeada de personas importantes para mí. La abuela Opal se sentó allí, disfrutando. Callahan conversaba animadamente. Sloan, que se había convertido en una buena amiga, también estaba presente. Algunos de mis colegas cercanos llenaban los asientos restantes. No había tensiones. No había exigencias. Solo había un buen ambiente y la presencia de personas con las que realmente quería compartir. Esta era mi familia elegida. Mientras estaba en la cocina, miré hacia el salón. Pensé en los eventos pasados. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de las decisiones que tomé o si me siento mal por la situación de Bellamy. No lo hago. Aprendí una lección muy importante. Las dinámicas poco saludables no deben ser justificadas. Las relaciones reales se basan en el respeto mutuo, no en la presión financiera. Las personas que realmente te valoran respetan tus límites. A veces, alejarse de situaciones complicadas es la única manera de encontrar tranquilidad. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Consideran que fue correcto perdonar a mi hermana pero mantener mi distancia? Si la confianza se rompe, ¿cómo manejan la situación? Gracias por leer mi historia. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.